Un gusto comenzar hoy, ¿verdad? Lastimosamente la vez pasada no pudimos encontrarnos, pero vamos a estar trabajando las tres profes. Yo soy Gloria Bóveda y espero que nos vaya todo bien. Bueno, Giselle. Hola chicos, yo soy Gisela Osorio y soy auxiliar de la cátedra. Me alegra estar con ustedes este semestre, todos los que están presentes y nada, a seguir adelante y a terminar bien el semestre. Bueno, genial. Entonces, vamos a hacer una cosa. La clase anterior teníamos que haber desarrollado el tema de tipos de paisajes, elementos, enfoques, etcétera. Y esta clase es conservación y amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer hoy las dos clases. Vamos a hacer una síntesis de cada uno. Yo les coloqué ya materiales en las dos clases. Les quería comentar que yo les voy poniendo las cosas que me parecen interesantes. De repente les pongo un libro, qué sé yo, de muchas páginas o lo que sea. No me vayan a entrar en crisis pensando que tienen que estudiar tipo de memoria y tienen que saber todo lo que dice, porque no es así. Mi teoría, como buena lectora compulsiva, es de que uno tiene que leer todo lo que puede. Y al final, en el disco duro sedimenta la información. Entonces, va a llegar un momento que de repente les preguntan a ustedes, ¿de dónde sacaste eso? Como me preguntaron a mí, no tengo la menor idea de dónde saqué. Porque vos vas leyendo muchas cosas y te va quedando la información, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Que ustedes tengan material para leer, para informarse, pero nada es para aprender de memoria. Lo que nosotros intentamos con estas clases es aprender a reflexionar. Se supone que mucha gente lo sabe, ¿verdad? Pero como nuestro sistema educativo, tanto desde la guardería hasta la universidad, a veces es como muy de adoctrinar, no de enseñar, no de compartir. Entonces nosotros insistimos mucho en escuchar mucha información, en discutir también con ustedes los temas. Nadie se enoja en este grupo de profes si alguien no está de acuerdo con lo que decimos, porque para eso somos personas libres y si uno puede explicar lo que está queriendo decir, es válido, ¿verdad? Básicamente cualquier cosa que uno pueda justificar, de no ser que sea un disparate soberano, es válido. Entonces, esa es un poco la tónica del curso, ¿verdad? Escuchar, discutir, intercambiar, aprender a intercambiar, porque ese también es otro problema nacional. Acá no sabemos opinar diferente en general, ¿verdad? Entonces, contra todas esas cosas, de alguna manera, nosotros tratamos de pelear, ¿verdad? Entonces, comenzamos con el tema de los tipos de paisajes, ¿verdad? El paisaje, básicamente, en esencia, acá entra lo mismo que estábamos diciendo. No hay una única definición de paisaje. No es que la definición de paisaje es la del libro tal. No. La definición de paisaje es la que ustedes encuentren razonable y den una justificación de por qué les parece que esa es una definición de paisaje. Hay muchísimas, ¿verdad? El paisaje, hay gente que te dice es lo que nos rodea, otros te dicen es lo que está a una cierta distancia, otros te dicen es lo que compone la naturaleza, otros te hablan del paisaje urbano, o sea, hay una infinidad de paisajes posibles, ¿verdad? Lo que sí tenemos como una realidad es que en el paisaje intervienen 4 dimensiones. En la arquitectura tenemos 3, largo, ancho y alto. En el paisaje se suma una más, que es el horizonte o el infinito. Y eso le diferencia de un jardín. Un paisaje no es un jardín no es un paisaje. Es un espacio verde tratado, pero no es un paisaje. Un paisaje es algo mucho más amplio, donde entra el infinito y entra, digamos, generalmente el horizonte suele ser como una parte principal en el sentido que es lo que te da la profundidad, ¿verdad? Entonces, esa es una primera cosa, la libertad de elegir definiciones que sean coherentes y razonables. Hay gente que habla de que paisaje es lo que tiene que ver con el país, con el paisano, ¿verdad? O sea, les digo, si ustedes empiezan a buscar en la literatura y si leen muchos libros van a encontrar infinidad de definiciones de paisaje. Y generalmente todas son correctas. Bueno, entonces no hay blancos y negros, sino que hay también muchos grises en esta historia. En lo único que hay blancos y negros, como decimos siempre, es la cuestión de la ética, lo que está bien definitivamente y lo que está mal definitivamente, ese tipo de cosas. Pero el resto es realmente mucho, mucho más amplio y flexible. Entonces,
tenemos en este tema del paisaje, como vimos, es bien abierto. Podemos hablar de paisaje rural, podemos hablar de paisaje urbano. Cuando hablamos de tipos de paisaje, lo hacemos así, una cuestión macro, ¿verdad? El tipo de paisaje urbano, tipo de paisaje rural, como dos grandes clasificaciones. Otra forma de hacer una clasificación así también macro es natural y construido. Hay gente que habla de paisaje artificial. Generalmente el artificial, nosotros más bien hablamos de construido que de artificial. El artificial medio que suena a plástico, no sé por qué, una cuestión de prejuicio personal me parece. Pero en realidad más se encuentra natural y construido. En alguna literatura también van a encontrar artificiales, ojo, por eso les digo que uno va tomando las definiciones y poniéndose de acuerdo en cierta forma de llamar a las cosas. Porque en la literatura hay de todo, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes que un libro puede escribir el que quiere. Entonces no siempre vamos a estar todos de acuerdo con todas las teorías que se expresan en un libro, ¿verdad? Entonces, dijimos tipos, así como macro es urbano y rural o es natural y construido. También hay gente, hay clasificaciones que hablan de planicie y de altura, tipo montañas y valles, digamos, ¿verdad? O sea, como siempre se pueden encontrar muchas, pero las grosas son esas. Dentro de esos paisajes que tenemos en general, están por ejemplo, los paisajes de carretera, que tienen mucho que ver con lo urbano. El paisaje, la carretera en sí, bueno, genera un paisaje, ¿verdad? Pero la carretera es algo realmente y básicamente más técnica. Los japoneses suelen ser enemigos de hacer carreteras muy rectas, porque dice que eso propicia los accidentes, porque es como que muy aburrida y adormecedora. Entonces ellos son amigos de darle pequeñas curvas cada tanto a los caminos para que no sean tan cansadores. Es una artimaña, digamos, para las carreteras que tienen los orientales. De la misma manera que ellos también tienen la teoría de que los caminos, las vías, por ejemplo, en una plaza, no tenemos que marcar nosotros como diseñadores, porque nosotros de repente tenemos una idea del uso de eso y sin embargo la gente puede tener otra. Entonces, ellos generalmente lo que hacen, que a mí me parece una idea genial, es a tener, por ejemplo, la plaza y dejar que la gente haga sus caminitos naturales y después ellos le dan un tratamiento a esos caminos naturales. Yo no sé si ustedes se acuerdan que ahí uniendo la cantina con la facultad, con la parte administrativa, había un caminero antes que era diferente. Y resulta que la gente no respetaba, cada uno hacía su propio caminito, ¿verdad? Entonces al final terminaron haciendo un camino recto, que bueno, siempre eso suele ser una salida muy salomónica, porque el punto más recto o sea, la unión más recta entre dos puntos es un camino, una línea recta, ¿verdad? Pero si no te den esa posibilidad de una cuestión recta, entonces lo ideal es dejar que la gente marque sus propios caminos, ¿verdad? Entonces, eso así como en cuanto a vías y compañía. Tenemos paisajes históricos, tenemos paisajes de mucho tipo. Nosotros hablamos también de enfoques del paisaje. Cuando hablamos de enfoque, el enfoque que es una manera de mirar algo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de enfoques, no hablamos de tipos, sino que estamos hablando de una cuestión mucho más subjetiva. De repente, un mismo paisaje, alguien lo puede ver de una manera y otro lo ve de otra. Solemos poner siempre el ejemplo del campo de trigo, ¿verdad? El campo de trigo, para un artista o un romántico o alguien que le gusta la naturaleza, es una cuestión artística, es una cuestión de belleza natural. Para el productor es pesos, 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 ¿verdad? O sea, si los ojitos como el pato ese que tiene, el que cuenta la plata, el rico MacPato. Porque lo único que está viendo es la ganancia, ¿verdad? Para él es un paisaje productivo, lo único que le interesa es eso. No es que ve que el viento mueve las espigas y todas esas cosas que de repente por ahí nosotros los arquitectos que somos un poco más faroleros, a lo mejor nos entretenemos con eso, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su modo de ver las cosas. Otro ejemplo que solemos poner siempre es, cuando hablamos de enfoques, una esquina cualquiera. La esquina de, qué sé yo, San Martín puede ser San Martín y de Las Palmeras. Al lado de, no es Yugar, creo que es Yugar, no me acuerdo. Hay una heladería ahí y hay una fuente con agua. Como les digo siempre, el soñador se va a quedar mirando la agüita de la fuente.
El que está preocupado por la parte social se va a morir de angustia por la gente, digamos, que está tratando de vender algo y de ganar alguna cosa en esa esquina. El que es así reacio a ver esas realidades, seguramente le va a molestar la gente que está en la esquina, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que puede haber muchas visiones de exactamente el mismo paisaje, ¿verdad? Entonces entra mucho también la parte subjetiva en el enfoque, básicamente la parte subjetiva en el enfoque. Entonces eso ustedes pueden ir haciendo tipo de ejercicio con diferentes esquinas que les parezca, ¿verdad? Digo esquinas porque es lo más fácil, lo que tenemos más a menudo, ¿verdad? Bueno, entonces, en nuestro, a ver, la otra cosa que también hay que tener en cuenta siempre con el tema del paisaje es, hay gente que de repente te dice, el paisajista crea el paisaje. Teníamos un profesor que ya hace años falleció, que era el director, el primer director del taller D, el arquitecto Pozo. Él era una persona muy especial, había estudiado en el Brasil y era un señor muy interesante. Él cuando alguien decía el arquitecto crea el espacio, él decía no es cierto. El único que crea es Dios. El arquitecto organiza el espacio. De la misma manera, el arquitecto o el paisajista organiza el paisaje. No lo está creando, está simplemente ordenando, armonizando, equilibrando, organizando, como sea, pero no es una creación, ¿verdad? Entonces, hay así un par de cosas que son interesantes manejar, que tampoco va a morir nadie porque alguien hable de crear. Lo más que vamos a hacer es recordarle que probablemente no lo haya podido crear, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos siempre también es de analizar a profundidad los términos como para poder manejarlos de una manera más efectiva, ¿verdad? Como les decía, la visión del paisaje es holística, es integradora, es totalizadora. Por eso hablábamos también de las 4 dimensiones. Y además, el paisajista generalmente trabaja en equipo, como el arquitecto también debe trabajar en equipo, o el ambientalista, o el que sea. En realidad, en esta época que vivimos, casi cualquier ciencia necesita de otras para complementarse. Uno mira a lo mejor la parte arquitectónica, pero no te viene nada mal que haya un antropólogo, un sociólogo, sobre todo en urbanismo, ¿verdad? O en paisaje, por ejemplo, vos podés tener la visión de lo que querés lograr y tenés contigo trabajando un agrónomo o un ingeniero forestal o un botánico, ¿verdad? Para la parte que necesitas de vegetación. Puedes tener a alguien experto en suelos. No sé si escucharon en estos días ayer creo que fue, no me acuerdo en qué lugar, que había aparecido un fueguito bajo el pasto seco, que fue todo un alboroto, era una cosita no muy grande, no me acuerdo en qué región era, no me acuerdo, honestamente no me acuerdo qué lugar, fue el alboroto de ayer. Y había gente que decía quizás es un volcán, otros hablaban de espíritus y cosas, o sea, toda la farolería popular salió a flote con eso, ¿verdad? Y a alguien por ahí se le ocurrió lo que me parece lo más razonable, ¿por qué no se consulta con un geólogo? A ver si hay algún fenómeno en ese sector de tierra que pueda hacer que pase ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, siempre está el especialista en en alguno de los temas que estamos tratando, ¿verdad? Lo ideal es tener esa suficiente apertura mental de buscar al que sabe, ¿verdad? No solamente no tratar de resolver uno todo, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque cada uno tiene lo suyo. De repente a mí a veces me preguntan, ¿qué opinas de, no sé, la parte tecnológica, tal cosa? Digo, conocimiento de tecnología, obviamente todos los arquitectos tenemos, pero mi énfasis es lo urbano ambiental, ¿verdad? Entonces, mejor dejo la parte de tecnología para los que su énfasis es lo tecnológico, porque ellos nos van a dar una visión mejor. Entonces, ese saber dar el espacio a los otros y saber compartir es muy importante, sobre todo desde el punto de vista del paisajismo, ¿verdad? La profe Gloria, por ejemplo, tiene mucho más experiencia digamos, parte de jardines y paisajes. Bueno, una vez hicimos una aventura paisajística juntas, pero en general, digamos, ella se dedica más a la parte de jardines y de espacios abiertos grandes. Yo generalmente no hago eso. Yo en mi vida profesional hago arquitectura, digamos, o proyectos, o construcción, etcétera. No hago parte de jardines ni de paisajismo. Sin embargo, sí estudio porque me encanta y está dentro de lo ambiental, ¿verdad? Entonces, cuando hay algo que tiene que ver con jardines, generalmente yo, Gloria es la que más sabe de eso. O sea, hay que aprender a dar espacio. A ver, niña, dinos algo. No, que es interesante entender y nuestra experiencia es rica en ese sentido. Siempre valoro el poder compartir
el espacio dentro de la docencia, al frente del aula de paisajismo, porque nosotras juntamos unas experiencias diferentes, pero tenemos conceptos compartidos muy interesantes con respecto a lo ecológico, que es lo que queremos compartir mucho en este semestre con ustedes, alumnos. Y pasa por el aspecto holístico que mencionaba Estela. Nosotros realizamos intervenciones muchas veces, no creaciones del espacio, como bien decía Estela, ¿verdad? Y muchas veces nuestra intervención pasa por controlar que todos los factores ecológicos naturales se mantengan en armonía y se mantengan en ese estado natural, a veces con la mínima intervención, y eso muchas veces se llama manejo, o sea, manejo de ciertos espacios. Una categoría de cuidado o de intervención, entre comillas, es el manejo de áreas naturales. Y ahí pasa por la participación de diferentes profesionales, el botánico, geólogo, muchas veces gente de diferentes disciplinas, el especialista en aguas, ¿verdad? Entonces todos tienen alguna participación según el espacio mismo o el hábitat de esos animales. Hay siempre se dice, un delicado equilibrio, y cualquier factor externo puede romper ese equilibrio. Y es ese velar porque se mantenga el equilibrio en todo el ecosistema es lo que nos tiene que mover a todos. Yo creo que este momento especial que estamos pasando como planeta, porque no es ya como país nomás, nos mueve a todos a mirar un poco nuestro entorno natural, qué es lo que estamos haciendo, y nosotros que estamos en la parte de transformación del espacio, y probablemente muchas veces sintamos que es mínima nuestra intervención, pero N veces repetidas por todos los arquitectos en todo el mundo, estamos reventando el planeta. Así como todas las personas, ¿verdad? En su vivir, nosotros como constructores, también tenemos que mirar un poco cuál es nuestra acción y qué consecuencias está teniendo. Entonces, por eso digo, valoro mucho compartir desde diferentes acciones y lugares que estamos tomando dentro de la actividad profesional los colegas. Así que, como dijo Estela, nosotros en Paisajismo 2 tratamos de transmitirles a ustedes conceptos que les ayuden en su vida profesional a ser más responsables y a pensar y hacer las cosas bien meditadas, no el accionar sencillamente siguiendo una rutina, sino que hagamos a conciencia todo. Y bueno, básicamente era eso. Genial, genial, buenísimo. Otra cosa, yo voy mirando, pues yo anoté así un par de cosas que le quería comentar. Las intervenciones nuestras en paisajismo pueden ser, son de distintas dimensiones, digamos. Pueden haber intervenciones urbanas, pueden haber intervenciones rurales, ¿verdad? Hay intervenciones de repente que están dentro de un área así como más municipal, cuando son mayores, y otras de repente están en el área así más puntual de un sector urbano, ¿verdad? Hay distintas ubicaciones. Otro tema que tenemos es, a ver, un cachito. Bueno, el otro punto, pero eso está dentro de lo que sentíamos en la parte de enfoques, es que el arquitecto de alguna manera es un ser que tiene que manejar todo en el sentido, también contar con las otras disciplinas, como decíamos, cuando hace falta, pero lo suyo va desde pensar en lo técnico, en lo estrictamente técnico, hasta pensar en la emoción que va a producir lo que estamos haciendo según lo que sea. Estamos hablando de un tema de paisaje, por ejemplo, eso entra muchísimo. Y no quita, sin embargo, que tengamos que atender a todos los aspectos técnicos, curvas de nivel, capacidad de absorción de la tierra, etcétera, 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 ¿verdad? Y qué efecto final producimos o queremos producir. Si nosotros queremos hacer en una plaza un rincón
donde vengan las mariposas, por decir, aunque suene una locura, lo podemos hacer. O donde vengan picaflores y compañía, porque hay vegetación que favorece eso. Entonces, ese es un poder bastante grande que tenemos los arquitectos, los paisajistas, y trabajando todos juntos de buscar generar de repente distintas emociones, ¿verdad? O distintas calidades espaciales, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante manejar eso realmente y tener conciencia de ese manejo, ¿verdad? Entonces, también tenemos, como decíamos, aparte de las dimensiones, tenemos paisajes que son totalmente naturales, donde, como decía Gloria, el éxito de intervenir un paisaje como eso, como ese, es de que haya casi cero intervención. O sea, que se le saque partido a lo natural, ¿verdad? Sin embargo, de repente hay otros lugares donde hay más intervención antrópica y que puede ser a la vez también respetuosa, ¿verdad? No significa que no tenga que ser respetuosa. Entonces, es otro aspecto también que hay que mirar cuando hablamos de paisajes tanto rurales como urbanos. También se habla de paisajes productivos, ¿verdad? Que son, como decíamos, el campo de soja, por ejemplo, ¿verdad? O una fábrica de algo, una industria. O de paisajes comerciales. Lo comercial no es lo mismo que lo productivo. Lo productivo es lo que se genera, digamos, ¿verdad? Lo comercial ya es el intercambio de servicios. Entonces, una cosa es un paisaje comercial que podría ser, o sea, el Mercado 4 o la calle Palma o el interior de un shopping, que no es un paisaje porque es un interior, me retracto. O sea, un lugar comercial, una calle comercial, por ejemplo, ¿verdad? O una plaza que de repente te permite que ocasionalmente se pueda vender cosas. O sea que, como vamos a ver después más adelante, va en contra de la esencia de lo que es una plaza misma. Esas cosas pueden ser puntuales, una feria de un día, pero no una cuestión así como se hizo en Quinta, por ejemplo, de hacer bolichitos para que estén ahí todo el tiempo. Entonces, todas esas cosas también hay que discutir respecto a lo que es un espacio recreativo abierto, que es de todos, porque la ciudad es absolutamente de todos. Y los espacios verdes, abiertos, recreativos son de todos. Tienen que ser inclusivos y tienen que permitir que la gente se sienta bien, sea del estrato que sea. Y así a veces se habla mucho o se piensa mucho en los inmigrantes en esa situación. Hubo una época que en España y en otros lugares donde había muchos inmigrantes, estaban enojadísimos los nativos, vamos a decir, porque los inmigrantes usaban la plaza como el patio de su casa, ¿verdad? Era muy normal que fueran a hacer un asado, por ejemplo. Entonces, según ellos ya no podían usar el espacio porque ahí estaban los inmigrantes. Y de alguna manera, generalmente se da una discriminación muy desagradable con los inmigrantes. Cosa que si uno se pone a analizar con una mente un poco más abierta, no tiene ningún sentido, porque el inmigrante, ¿qué es? El inmigrante es una persona que por alguna cuestión extra a su voluntad tuvo que salir del lugar donde está, ya sea por problemas económicos, por problemas políticos, por problemas de guerras, por problemas ambientales. Hay inmigrantes de todos los tipos, y más hoy en día, ¿verdad? Entonces, es casi criminal que la gente, encima de la desgracia que ya tienen de tener que dejar su sitio conocido, en el que se sienten cómodos de irse a otro, que además los traten mal, ¿verdad? Entonces, toda esa parte de solidaridad, de empatía, también hay que desarrollar y también hay que tener en cuenta. Y también nosotros podemos ayudar organizando espacios que generen la menor discriminación posible. Y eso es factible. Así como también podemos organizar espacios accesibles, teniendo rampas, teniendo caminos podotáctiles para los ciegos, teniendo cuestiones con sonidos para los sordos. Nosotros podemos hacer espacios donde todos se sientan bien, ¿verdad? Así como podemos hacer una cuestión con unas escaleras tremendas y unos desniveles donde solamente si ves, oís y todo eso, y no tenés silla de rueda, puedes estar. Eso es absolutamente discriminatorio. Entonces, hoy en día ya se piensa, por suerte, de una manera diferente. Quizás todavía no está muy generalizado, pero sí ya empieza a haber legislación sobre esas cosas y ya empieza a visibilizarse ese tema realmente, ¿verdad? Que es muy importante. Porque al final estamos, como se dice, en este planeta para tratar de vivir lo mejor posible. Nadie está como para sufrir ni para estresarse, o sea, no es la idea. La idea es pasarlo de la mejor manera posible, realmente. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Otra de las cosas que se tiene que también manejar, tanto en paisajismo como en casi todo,
es la información correcta. O sea, no hay mayor riqueza que estar informado, ¿verdad? Y estar informado, de ser posible, de primera fuente. Yo siempre digo, cuando alguien te cuenta algo, pues ya no tenés la certeza de que sea realmente lo que pasó. Es como el juego de ese teléfono cortado. Uno le dice al otro, le dice al otro, al final cuando se hizo la ronda entera, salió cualquier cosa menos lo que era inicialmente, ¿verdad? Entonces, es muy importante la información directa. Es muy importante la participación de la gente en lo que sea. Si se hace una plaza, se readecua una plaza en el barrio de ustedes, es interesante si la gente puede participar para que el resultado de esa intervención sea del agrado de todos, dentro de lo posible, ¿verdad? Y la otra cosa es planificar, obviamente, las cuestiones con planificar bien, ¿verdad? Eso me hace acordar, y supongo que si no viven en un termo habrán escuchado todas las tragedias y las discusiones con el tema de Escazú. Escazú es una ciudad de Costa Rica donde se firmó ese tratado de Escazú, que tanta roncha generó en nuestro país, ¿verdad? Paraguay ya firmó eso en el 2018, cuando se inició, que firmaron creo que 33 países. Después eso hay que ratificar, digamos, ¿verdad? Y en esa ratificación es que se necesita 11 países para que empiece a regir el tratado. Argentina fue el número 10 y se suponía que Paraguay iba a ser el número 11, pero acá se armó tanto alboroto que al final no se ratificó todavía, ¿verdad? Pero si ustedes escucharon los comentarios, decían, por ejemplo, que con eso íbamos a perder la propiedad privada, que las ONG iban a pasar a decidir las cuestiones ambientales. O sea, un montón de disparates que si vos te pones a mirar, o sea, yo siempre digo, ante esa disyuntiva, lo primero que uno tiene que hacer es buscar el documento y leerlo. Porque la gente dice cosas que ni por asomo dicen en el documento. Y si vos te pones a fijar, la esencia de ese tratado es acceso a la información, que tenemos nosotros una ley de acceso a la información, pero no siempre se cumple a cabalidad. Es la participación que también tenemos, digamos, en nuestra estructura legal, se invita a la participación, pero no siempre se propicia, digamos, ¿verdad? Y el otro tema es la justicia adecuada, ¿verdad? Los tres temas existen, los tres temas fallan en casi todos lados. Es por eso que se hizo ese tratado. Y no es que se pierda, además dicen perdemos soberanía, porque eso permite, digamos, que de repente uno pueda hacer reclamos internacionales. Lo que pasa es que hay que empezar por saber que lo ambiental no tiene fronteras. Si en Bolivia contaminan el río Pilcomayo, esa contaminación le llega a Paraguay y le llega a Argentina. Entonces Argentina tiene que tener derecho a hacer un reclamo. Es como la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Vos tenés que tener derecho a posibilidad de hacer un reclamo de algo que te está haciendo un vecino no cuidadoso, como que te quema basura al lado de tu casa. Y vos corres riesgo que se te incendie la casa, ¿verdad? Bueno, esos son derechos que hay, pero que no siempre se respetan ni se cumplen, ¿verdad? Entonces, ese derecho a la información es básico, a la justicia también y a la participación también. Y lo de perder soberanía no es cierto, es simplemente, digamos, que tener posibilidad de levantar la voz con un cierto poder, sí nos pasa, como país, ¿verdad? Porque no va a ser, yo como Telamari no me puedo protestar por nada, pero sí el país va a protestar, digamos, si se le muestra una cosa. Otro tema es el famoso mercurio de los buscadores de oro en la zona del Pantanal. Esa contaminación mata muchísimo a nuestros peces. Entonces, esos son problemas que no son del país, son regionales, porque lo ambiental es, digamos, sin barreras. Los límites que existen son límites políticos, están dibujaditos en el mapa, como digo yo, pero en la vida real son regiones. Ustedes fíjense que el tema de las ciudades de frontera, esto es un tema, porque vos tenés prácticamente la misma gente y la misma cultura, de alguna manera, en una zona de frontera. Porque que vos estés a un lado o al otro, no cambia la cosa. Pero son modos de ver y modos de expresarse a veces. A veces decimos, la avenida Madame Lynch divide Asunción de Fernando de la Mora, ¿verdad? Pero vos también podés decir, la avenida Madame Lynch une Asunción con Fernando de la Mora. Entonces todo depende un poco del enfoque que vos uses para referirte a algo. Entonces pasa un poco por ahí la cosa. El Escazú sacó una roncha impresionante. Yo primero trataba de explicarle a la gente cuál era realmente
la visión de la cosa. Después ya me cansé, porque al final tampoco es que te vaya a morir porque se firme o no le caso. Me encantaría como ambientalista, ¿verdad? Pero nos acaba el mundo si no se hace tampoco, ¿verdad? Hay otro tema también, que de alguna manera la gente que está en lo ambiental está muy desprotegida. Ustedes fíjense ahora este tema de los incendios que estamos teniendo. Hay varios, hay gente que acusa a un grupo, hay gente que acusa a otro grupo, ¿verdad? Los incendios, muchos de ellos son naturales, por la sequía excesiva, el calor excesivo, etc. Otros son productos de gente absolutamente irresponsable, ¿verdad? De tirar una colilla al costado de la ruta que está con el pasto más seco que no sé qué, que a la más mínima cosita se incendia. Y otros lo hacen el proceso, ya sea para cambio de uso de suelo de esa tierra, ¿verdad? Busque más un bosque y ahí puede seguir haciendo ganado o agricultura, lo que sea. Lo mismo en la ciudad, estas quemas de la costanera, según se comentaba, eran mucho para poder traer más gente a vivir a la zona de la costanera. Porque ese es material humano que produce votos, digamos, o sea, es una perversidad, pero son también realidades. Entonces, es todo muy complejo, pero uno no se puede poner a acusarle a otro de otra cosa. Simplemente hay que saber mirar el conjunto y tratar de buscar, qué sé yo, organizar las cosas mejor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, había antes, si no sé si todavía hay en otros lugares, una tierra que se quema no se tiene que poder usar por 20 años, por ejemplo, para ningún otro uso. Queda ahí quemada hasta que se regenere sola. Si vos haces una regla como esa y se cumple a rajatabla, yo te puedo asegurar que nadie va a quemar a propósito. Van a haber las quemas naturales que hay, porque también hay, no es que no hayan, ¿verdad? Pero se van a dejar de hacer esas quemas terroríficas para cambiar el uso de la tierra. Hay problemas culturales también, como el famoso, creo que se llama rosado, o rosada, no sé cómo le llaman a eso, que queman la tierra para que el pasto salga más lindo. Eso la gente tiene metido en el fondo del cerebro. Y es inútil que los agrónomos les cuenten que eso no es así, lo mismo lo siguen haciendo, en su gran mayoría. Y el otro tema es la quema de basura, que si bien está penada por ley, está penada por la ley de residuos y está penada por la 716, que es la que castiga los delitos contra el medio ambiente, pero lo mismo se hace. Ahora, si vos te pones a analizar más profundamente, porque con cualquiera de estas cosas, a veces hay que ponerse de los diferentes lados. ¿Qué hace la gente que no tiene recolección de basura en su zona? ¿Verdad? Porque esa también es una realidad. Creo que menos del 50% a nivel país, o menos inclusive, es el que tiene recolección de basura organizada, de desechos. El resto se arregla como puede. Hace un hueco o quema, que es lo que culturalmente tiene metido más adentro. Entonces, eso en épocas de sequía como ahora es un peligro mortal. Y se alma esta cosa donde, Dios mío, hubo días, hoy el humo, esta mañana me pareció que estaba bastante fuerte, pero después se calmó. Hubo días donde directamente no se podía respirar según la zona donde estabas. A mí me tocó, yo estoy en el centro, un momento en que Cateura se estaba incendiando y se estaba incendiando la costanera. Les juro que yo estaba en medio de una marea que no me veía la mano. Era una cosa impresionante, de terror. Y eso afecta a la salud también, ¿verdad? O sea, todo es muy complejo si uno se pone a analizar y va hilando una cosa con otra, ¿verdad? Bueno, en medio de estos enfoques y demás, también tenemos el tema de los elementos del paisaje. Tenemos elementos que son estáticos y que son dinámicos. Por ejemplo, un elemento que es estático y dinámico al mismo tiempo, dependiendo de las circunstancias, es el agua. El agua en un estanque es estática. El agua en una cascada es dinámica, por ejemplo, ¿verdad? La vegetación puede ser dinámica porque crece y va cambiando de forma, ¿verdad? Tenemos también, y hay elementos que son estáticos, tipo una piedra, ¿verdad? Tenemos también una diferenciación entre tangibles e intangibles. Tangibles son los que se pueden palpar, los que se pueden tocar, ¿verdad? Intangibles son los que no se pueden tocar ni palpar en una clasificación burda, digamos, ¿verdad? Entonces, el clima es intangible, el viento es intangible, la luz es intangible, el agua es tangible. Una montaña es tangible, la vegetación es tangible. Se dan cuenta, no es muy complicado de diferenciar. Y también tenemos los elementos que decíamos, los naturales y los construidos, ¿verdad? Por ejemplo, y hay miles de calificaciones posibles de hacer también. Esas son como las básicas.
También en medio de lo intangible tenemos el tema de colores, aromas, etcétera, que como paisajistas podemos manejar con mucha habilidad para lograr cosas, ¿verdad? Desde lugares tranquilos hasta lugares, como decíamos, con mariposas y aves, etcétera. Entonces, eso así en general es más o menos lo que va con el tema de grosso de tipos, enfoques y demás. No sé, Gloria, si querés agregar alguna cosa, o Giselle, ¿se te Sí, ocurrió algo? me gustaría agregar ahí algo referente a lo que vos habías mencionado ya, en la parte donde decías que el arquitecto como que tiene que saber de todo. Y es saber muchas veces ver, y ahí entran los elementos del paisaje. Si nosotros somos capaces de diferenciar, bueno, qué tenemos como elementos del paisaje, nos va a ser mucho más fácil el análisis. ¿Qué tenemos entre lo natural, lo construido o lo tangible o lo intangible? Porque entre esos elementos intangibles, ahí es que quiero hacer hincapié, entran muchos aspectos que nosotros como arquitectos tenemos que ser muy hábiles. A veces, y voy a usar un término que ahora está muy de moda, que es de ser empáticos, ponernos en el lugar del otro como usuario futuro del espacio que nosotros vamos a organizar y entender que ese individuo tiene unos aspectos bien particulares que tienen que ver con sus emociones, sus sentimientos, tal vez una memoria histórica, el lugar mismo que vamos a intervenir. A veces las plazas, no todas las plazas son iguales, eso cae de maduro, ¿verdad? Pero hay lugares especiales que tienen ya dentro de sí mismas un aspecto histórico relevante. Hay plazas que tienen nombre de algún, qué sé yo, algún héroe nacional. Muchas veces están referidos a los aspectos religiosos, un santo patrono de la ciudad. O sea, hay muchas cosas y están relacionadas con la vivencia popular, la vivencia de nuestro pueblo, ¿verdad? Aspectos culturales, históricos. Y todas esas cosas, yo siempre que analizo un espacio y suelo analizar en la parte de elementos del paisaje intangibles, ¿verdad? Nosotros no podemos, eso no tocamos, pero sabemos que están presentes. La memoria colectiva, ¿verdad? Entonces, ahí está lo que decía Estela, que el arquitecto como que tiene que saber de todo y a veces encontramos en ese análisis de los elementos del paisaje algún elemento particular que nosotros no manejamos tan profundamente y ahí consultamos con algún especialista, ¿verdad? Tal vez hay aspectos históricos del sitio muy relevantes y entonces recurro a un historiador o hay algún vestigio, entonces un geólogo. Insistimos siempre en eso, de verdad, de que no tenemos por qué saber todo, pero sí ser capaces de ver que existen, que están presentes. Y ahí tal vez pedir la asistencia de algún especialista. Eso nada más. Giselle, ¿alguna cosita que quieras agregar sobre esta parte? Antes que... Sí, en líneas generales nomás quería decirle un poco a los chicos, instarles a que les exploten a las profes porque en serio ya saben muchísimo, que tienen un disco duro así con demasiada información y que en la cátedra estamos muy abiertos a hablar de cualquier tema. O sea, si a lo mejor no hay un tema de lo que vamos a hablar, pero a ustedes les interesa, entonces pueden proponer hablar de ese tema, nos dicen y nosotros preparamos antes. Como les digo, las profes saben demasiado y yo, por ejemplo, que ya les conozco hace rato a las profes, igual sigo aprendiendo. O sea, yo, cada clase que se da, yo aprendo y me voy formando también. O sea, no es porque son siempre los mismos temas, se dicen siempre las mismas cosas. O sea, siempre estamos aprendiendo constantemente. Y otra cosa que quería decirles es que tomen nota. No porque vayan a memorizar lo que decimos, sino porque a veces
Y a mí como alumna también me pasa de que de repente me olvido las cosas y digo, ¿y cómo era? Entonces, para no estar viendo los videos así que duran 2 horas, entonces ves esos apuntes, bueno, así era. Porque a la hora de hacerte test o el examen mismo, a la hora de estudiar, es mucho más sencillo. Porque como les digo, acá nosotros venimos a discutir las cosas, a aprender, no memorizar, como ya enfatizó la profe, ¿no? Y para que no se confundan con ciertas cosas. Incluso, o sea, si tienen dudas, pregunten, que nosotros vamos a estar para ayudarles. O sea, yo a lo mejor no les ayudo mucho, pero puedo intentar. Ok, bueno, esta Giselle nos mete en un aprieto, no es tan así, pero en fin. Sí es cierto de que estamos abiertos a hablar de lo que quieran y de lo que necesitan, eso sí, es clarísimo. Bueno, el otro tema, o sea, esa fue la clase que no pudimos dar por falta de energía. Creo que varios alumnos tampoco tenían, según me comentaron. De lo poco que podíamos comunicarnos en ese momento por el tema de que todavía no teníamos el grupo de WhatsApp completo o armado, por lo menos en su mayoría. Bueno, el otro tema, la clase de hoy, es conservación y amortiguamiento, ¿verdad? En general estamos siempre en cuestiones más que nada naturales. También vamos a entrar después más adelante en una cuestión más urbana, ¿verdad? Este tema de la conservación es la protección de se puede decir proteger, conservar, reservar, lo que sea. Generalmente se habla de la protección para conservar, pero como a veces se habla de que el amortiguamiento también preserva al área de reserva, entonces nosotros como para facilitar solemos hablar de conservación como el protegido y de amortiguamiento como el que acompaña. Yo les suelo decir a los chicos, y acá no les puedo hacer el dibujito en la pizarra porque todavía no me apropié de alguna de esas pizarras que se usan por ahí, es como un huevo frito. La yema es el espacio de conservación y la clara es el espacio de amortiguamiento, ¿verdad? El de conservación está hecho generalmente, bueno, por un lado está la parte de conservación en el área natural, ¿verdad? Y también hay en el área urbana. En la parte natural, ¿qué tenemos? Tenemos en una clasificación de la Unión Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es la UICN, ellos hablan de reserva natural integral, así esa es la clasificación universal, ¿verdad? Cuando es una cuestión científica, básicamente. Hablan de parque nacional cuando es preservar un ecosistema y que a la vez pueda servir de recreación. Hablan de monumento natural, que es como una protección así muy especial. Hablan de áreas de gestión del hábitat. Hablan de paisajes protegidos y de áreas protegidas con recursos gestionados, así como una clasificación universal grosa, ¿verdad? Nosotros de esos tenemos parques nacionales, tenemos monumento natural, reserva natural, paisajes protegidos. Además de eso, también existe las convenciones internacionales, ¿verdad? Que es un poco lo que hablábamos de Escazú, es una cuestión internacional. Hay muchísimos acuerdos y convenios internacionales que nosotros tenemos. La cosa funciona así. Se hace el convenio, el Ramsar, por ejemplo, que es el convenio sobre los humedales. Se lo hizo cerca del río 92, por ahí creo que fue que se hizo lo de Ramsar, o un poco antes o un poco después. Se hace el acuerdo vos firmás como país si está dentro de lo que permite tu constitución. Porque en una pirámide legal, digamos, la constitución está arriba de todo. En un segundo nivel, debajo de la constitución, están los acuerdos internacionales y los convenios. Y después vienen las leyes nacionales. Y debajo, así como base, están las normas, decretos, reglamentos, ordenanzas, todas esas cosas más chiquitas, digamos, pero a veces son las que la gente le hace más caso, porque como que las sienten más cerca, supongo, no sé cuál es el tema. Nunca entendí muy bien por qué, pero es así. Entonces, esta convención Ramsar, por ejemplo, se firmó porque obviamente nuestra constitución nos permitía. Cuando se vuelve al país con ese convenio firmado, lo que generalmente se hace es ratificar ese convenio, digamos, que obviamente ya se lo firmó porque está de acuerdo con la Constitución. Si fuera inconstitucional, ya no deberíamos o no podríamos firmar el convenio. Entonces, una vez que tenía el convenio firmado,
con todas las de la ley, después eso entra al Senado y se convierte en una ley nacional. Entonces ya forma parte de la legislación nacional. Pero igual estaríamos el convenio, pero esta ley nacional se adecua al convenio, de nuevo. El acuerdo se adecuaba a la Constitución, por eso lo firmamos, y la ley nacional se adecua al convenio. Entonces, con eso nos manejamos para algunas cosas. Por ejemplo, esa convención Ramsar es una de las famosas, que es la que protege los humedales. Nosotros tenemos firmadísimo el acuerdo, tenemos la ley nacional que se adecuó a eso, etcétera, etcétera, pero los humedales, bien, gracias, pobrecitos. Avanzan sobre los humedales, los secan, hacen cualquier cosa con los pobres humedales en general. O sea, en esto también hay que marcar que si bien nosotros tenemos una legislación muy, muy completa en la parte ambiental, como en muchas otras cosas, sin embargo, el aplicar la legislación es de terror. La aplicación de la legislación es incompleta, no se toma en serio, es un problema real. Por eso es que nosotros acá tenemos muchos problemas con la parte jurídica, porque no se aplican. ¿Gloria? Ahí quiero nomás hacer un llamadito, que nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar que solamente hay preocupación por el tema de la deforestación o daño ambiental o los cursos de agua, pero no observamos cosas como los humedales, justamente. Los humedales son tan importantes como esos enormes bosques. Tal vez la gente, por el espacio que ocupa por encima del nivel de la superficie de agua, que aparentan ser menos importantes que un bosque de gran porte, pero tienen infinito valor, tanto más que un bosque. Hay un montón de vida silvestre contenida en esos humedales, aparte de las especies vegetales y el agua misma. Y acá nosotros, en el borde de Asunción, tuvimos el gran impacto negativo que constituyó la construcción de la costanera con esa metodología constructiva, con esos elementos del relleno a gran escala que se hizo, enterrando un montón de recursos naturales importantísimos ahí nomás al borde de nuestra ciudad. Entonces es por eso que es interesante que entendamos que esos impactos que suceden con las grandes obras, no es que no se hagan las obras, pero se pueden buscar alternativas en la manera de construir, en los métodos que se utilizan, tal vez algo elevado sobre pilotes que permita minimizar, como digo, la pérdida de gran cantidad de terrenos que eran humedales, ¿verdad? Minimizar el impacto. No es, a lo mejor salía más caro, pero se preservaba un montón de riqueza natural. O sea, hay cosas que no se pueden medir en dinero. No sé cuánto sale ese humedal que se perdió, no sabemos. Pero sí la tierra probablemente diga que sí, valía mucho. Y así vamos viendo en nuestro país perder un montón de recursos naturales. Entonces, después vemos las consecuencias, lloramos, nos lamentamos, al menos lo que sentimos algo, ¿verdad? Pero yo creo que dentro de poco no solo los que sentimos nos vamos a dar cuenta de la ausencia de lo que se ha perdido. Entonces, es meditar, es hacer las cosas a conciencia. Eso es lo que les vamos a tratar de transmitir también en la materia. ¿Ok? Sí, eso que decía Gloria es realmente muy interesante. Es el tema de la biodiversidad que se pierde cuando se pierden esos ecosistemas, ¿verdad? Y una de las consecuencias lo tenemos así, pero a menudo. O sea, el tema del dengue, por ejemplo. El famoso mosquito que transmite el dengue, hubo tiempos en donde vivía muy feliz en el bosque. Lo que pasa es que después se les destroza el bosque y ellos miran para cualquier otra parte, mutan inclusive y van sobreviviendo en sus nuevos hábitats. Y las víctimas muchas veces somos nosotros, ¿verdad?
La cantidad de enfermedades que hay como consecuencia de destrucción de hábitat es impresionante, ¿verdad? Mismo la última caracha, como le llamo yo, el COVID-19, hay 2000 teorías diferentes desde que se lo inventó en el laboratorio hasta que salió del murciélago y que pasó por el armadillo y toda la historia. La verdad no la sabemos todavía, tampoco importa mucho. El desastre que armó a nivel planeta, ya sea porque estaba formando parte de una, digamos, ganas de meterle miedo a todo el planeta generalizada, manejada por titiriteros espantosos, o no, no importa eso, la consecuencia es real. O sea, no es inventada, o sea, los muertos están ahí y no están solamente acá, están en todo el planeta, ¿verdad? Entonces, algo hay con todo eso y son desequilibrios, muchas veces son desequilibrios de la naturaleza que produce ese tipo de consecuencias. No lo digo precisamente en este caso porque no se sabe ni lo que es todavía, hablando en serio. Se dan cuenta que en Europa está apareciendo una segunda ola otra vez, están volviendo en París a cerrar los bares, o sea, cuando creían que ya se habían librado de la cosa, resulta que están volviendo a cuidarse de nuevo, ¿verdad? Bueno, y eso pasa a la vez por otro montón de consecuencias. Nosotros acá tuvimos mucho coste, que manejamos bastante bien la cosa, diré yo, pese a todo. Siempre cuando hablamos de eso yo separo. Les digo, una cosa es lo que se robó, que se viene robando hace 70 años, y otra cosa es, digamos, la parte médica que se manejó, yo creo, de la mejor manera posible. Yo no sé si ahora ya están muy presionados y ya es, vale todo y se hartaron y se está haciendo cualquier cosa, porque muchos están opinando que estamos justamente en una de las etapas más complicadas, digamos, ¿verdad? Pero, sin embargo, se está liberando confiando en la cordura de la gente. Vos podés confiar en la cordura de la gente y con todo el respeto que nos merecemos los paraguayos cuando la gente es cuerda. En el Uruguay se manejó muy bien la cosa, pero la ciudadanía uruguaya es ciudadanía hace siglos, es gente muy civilizada. Nosotros acá no, acá somos tontos, así tipo si él roba yo no me cuido. Dios, es que parte del que te va a morir sos vos, no entendiste. O sea, hay cosas así que a mí no me entran en la cabeza realmente. Somos muy extraños en nuestra manera de comportarnos. Entonces, yo personalmente tengo mucho miedo que con esta etapa así de liberación, la gente enloquezca y vuelvan a subir más los números otra vez, ¿verdad? Aparte de que ahora los números que están apareciendo ya hasta te hacen dudar, porque yo que antes no dudaba, digamos, medianamente decidí confiar. Lo que pasa es que a veces en estas cosas vos tenés que o te pones en contra o tratar de confiar y sobrevivir lo mejor posible, ¿verdad? Al principio me parecía que todo era muy razonable. Ahora, hace 2 o 3 días, que un día aparecieron 500 contagiados y eran contaminados, no sé cómo le llaman, y eran todos del exterior. Y otro día eran todos de acá. O sea, no puede ser. O sea, ahí algo está fallando. No es muy normal. Siempre era un poco de un lado, un poco del otro. Más de uno, menos del otro. Pero eso sí, todos de uno y todos del otro, me da la sensación de que le dijeron, ¿sabes qué? Arma un poco las tablas y mezcla un poquito y cayó en mano de alguna bestia peluda que arma un desastre, ¿verdad? Yo personalmente les cuento, es la sensación que tengo, realmente. Y ese tipo de cosas son peligrosas porque tienen muchas cosas detrás. ¿Por qué fue tan complicado acá a nivel de población y de pérdida de trabajo y compañía? De la parte económica. Desde el primer momento se habló de que este tema del COVID afectaba primero a lo sanitario, segundo a lo económico y tercero a la salud mental. Eso estaba en los estudios que hubieron desde el primer momento. ¿Verdad? Yo me acuerdo haber leído, ¿te acordás, Gloria, que les comentaba? Un informe de la UNESCO donde hablaba de todo el mundo y esas eran las 3 patitas más peligrosas de este tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros acá, nuestro sistema de salud es pésimo desde siempre. O sea, es una tragedia. Acá la gente se enferma y yo siempre suelo decir, porque soy bastante bruta para decir algunas cosas, el que es pobre tiene la suerte de que lo mandan a su casa a que se muera tranquilo. El que tiene un poco, lo dejan en el sanatorio hasta sacarle el último peso y después se puede ir a morir o se muere ahí. Porque esa es duramente la realidad. No hay un sistema de salud en serio que funcione bien y que cubra todo. El Estado tiene que ser responsable de su gente. El Estado de alguna manera es el responsable de la gente, ¿verdad? Entonces acá eso no hay. O sea, ahora se duplicó y se triplicó en muchos aspectos la parte de salud, ¿verdad?
pero nadie ni siquiera valora eso, porque lo que pasa es que estábamos tan mal que ahora apenas empezamos a estar menos peor. O sea, en vez de tener 4 camas, tenemos 40, pero igual es poco, ¿verdad? Igual es poco. Ese por el lado de la salud. Por el lado social, en la mayoría de los países, incluido nuestro vecino, Argentina, creo que Brasil también, tienen protecciones de seguros contra desempleo de compañía para la gente, cosa que nosotros nunca tuvimos. Entonces, acá con esta historia, se tuvo que inventar la rueda. Aparecieron esos nombres extraños en guaraní, que uno es una cosa, el otro es otra cosa, pero que son, digamos, ayudas sociales a la gente. Que en cualquier lugar del planeta eso es automático. O sea, no es que vos tenés que inventar el dinero para hacer eso. Eso se hace normalmente. Porque el Estado se ocupa de su gente. Entonces vos te quedás sin trabajo, el Estado te paga. Te paga en Alemania, por ejemplo, que convengamos que a lo mejor es una de las mejor manejadas en ese aspecto. Como 6 meses, creo, o un año, te pagan el equivalente a lo que, si vos sos arquitecto desocupado, a lo que vos como arquitecto estarías ganando. Y te van ofreciendo trabajos, ¿verdad? Si vos sos tan exquisito que al final del año no hay ninguno que te cayó bien, entonces ya es tu problema y ahí el Estado te baja a una ayuda normal, ¿verdad? No importa ya tu preparación, es solamente para que no pases mal, ¿verdad? Pero esa ayuda para que no pases mal continúa siempre, ¿verdad? Continúa siempre. O sea, si las personas mayores no tienen cómo ir a buscar, a comprar comida, el Estado les lleva a la casa. O sea, hay un cuidado estatal de la gente en el aspecto social. Yo no digo que lleguemos a lo mejor a esos extremos, conste que sería lo ideal, ¿verdad? No ver viejitos tirados en la calle, sino que haya un Estado que se ocupa de llevarlos a un lugar para cuidarlos, ¿verdad? Como hacen ahora de vez en cuando en Asunción cuando hace mucho frío, que creo que se recogen las personas mayores y se recogen a los niños, y etcétera, ¿verdad? O sea, eso tiene que ser parte de la sociedad, pero tiene que ser a la vez de apoyar en ofrecer trabajo y compañía, ¿verdad? Entonces vos tenés que tener... Sí, niña. Hola. ¿Cómo entonces el Estado, o sea, vos decís que cuando transcurre el año y dejan de pagarte lo que vos ganarías como arquitecto, te pagan vamos a decir, sueldo mínimo, ¿verdad? Por ¿Y ejemplo. cómo entonces ellos saben hasta qué punto darte? O sea, ¿qué tanto tiempo más te mantienen ellos? Porque no te van a mantener el resto de la vida. Te mantienen toda la vida si no conseguís trabajo, pero te van ofreciendo trabajo. Por eso llega un momento, hay distintas escalas, ¿verdad? Llega un momento donde de verdad lo que te dan, como decís vos, el sueldo mínimo para que no te mueras de hambre. Y con eso, si no conseguís nunca nada, te morís. O sea, seguís toda tu vida con eso. Amén de que la salud está cubierta en ese tipo de lugares, ¿verdad? No es que vos te enfermas y tenés que ir a comprar el medicamento que necesitas. O sea, el Estado te da todo eso. Pero aparte de eso, te da lo que ganarías si trabajaras. Ahora, ese primer tiempo donde te pagan lo que vos valés, digamos, como ser pensante, ese primer tiempo ellos te van ofreciendo cosas. O sea, ya depende un poco de tu exquisitez para tomar o no un trabajo, a la que hace que de repente pases a la otra escala. ¿Alguien quiere hablar de ahí? ¿Y eso no fomenta la holgazanería de alguna manera? No, porque eso fomenta la holgazanería en sociedades como las nuestras, donde la autoestima está por el suelo, pero allá nadie quiere estar en esa situación. O sea, uno de los problemas trágicos que tenemos nosotros como sociedad es la falta de autoestima. Esa es terrible, porque esa permite cualquier cosa. Pero cuando vos tienes amor propio, querés salir adelante. Cuando decís, yo luego soy un pobre, que la naturaleza no me da nada, la vida no me ayudó, soy fea, soy espantosa, no tengo capacidad, no tengo inteligencia, no tengo nada, y me paso la vida lamentando, que es lo que en muchos casos sucede, es distinto. Pero allá no, digamos, para empezar, la mayoría de la gente tiene un nivel de educación básico mínimo. No es como acá que hay gente que nunca pudo acceder al colegio, porque son sociedades que tienen cubierta la educación y la salud. Entonces hay gente que fue bien alimentada, a ver, suena reutópico, a ver acá en el chat. A ver, niña. Suena reutópico, pero es cierto eso. Tengo gente en Alemania y siempre me sorprende que el Estado no les diga nada. Claro, no les diga nada porque está organizada esa sociedad. Como te digo, vos tuviste educación y tuviste salud, por lo tanto no sos
Acá mucha de nuestra gente ni siquiera tiene la capacidad de pensar porque fue mal alimentada desde su etapa anterior al nacimiento. Entonces no es un ser humano con todas las condiciones para desenvolverse normalmente. En esas otras sociedades, al estar cubierta la salud y la educación, vos tenés una capacidad para moverte, no sos analfabeto, no sos desnutrido, si tuviste alguna enfermedad se te trató, o sea, es otro tipo de sociedad. Son sociedades donde el Estado se ocupa de la gente. Así también los impuestos son altísimos, pero vos con gusto vas a pagar impuestos. Mira, si a nosotros nos cobraran, no sé, un 60 o un 70% de impuestos, pero tuviéramos cubierta una salud de primera y una educación de primera, como pasó siempre en el Uruguay. ¿Por qué el pueblo uruguayo reacciona de una manera diferente? Porque tiene otra formación y otra mentalidad. El uruguayo nunca necesitó irse a un colegio privado. Se iba por ahí algunos muy exquisitos que quería, pero la mayoría se formaba en escuelas públicas. Y lo mismo a la salud. La mayoría se manejaba con la salud estatal porque era buena. Entonces, esos son estados que se ocupan de su gente, ¿verdad? Impuestos hasta si tenés gato. Sí, es que es cierto. Es otra cosa, es una mentalidad más responsable, es, como le digo, autoestima alta, es un montón de cosas diferentes. Vos te vas a pasear con el perro o el gato y tenés que juntar popó del bicho. O sea, sos responsable de las cosas, no como acá. Acá tu perro sale, le mata a alguien y el dueño del perro silba y canta. De no sé que se le venga a todo el mundo encima, no pasa nada. No hay sentido de responsabilidad. Estamos hablando de la generalidad, ¿verdad? Obviamente. Gracias al cielo hay muchísima gente maravillosa. Por eso todavía estamos sobreviviendo como país, ¿verdad? Y yo personalmente siempre suelo decir, y solemos decir en la cátedra, que nuestro famoso bono demográfico de gente joven hay que tratar de que no se contamine con la horribilidad de pensamiento de la gente grande, ¿verdad? Porque a veces damos espectáculos patéticos como adultos. Ayer, no sé si alguien siguió el tema en la Cámara de Diputados, era para llorar a gritos. Pues decía, no puede ser, esto no es en serio. Y sin embargo es. Y así estamos, ¿verdad? Entonces, ustedes que son jóvenes tienen que empezar a imponer un pensamiento ético, una manera de mejorar, ¿verdad? Y yo creo que lo van a lograr. Son muchos. Los ancianos somos poquísimos. Yo cuando digo que soy anciano me matan de risa. Pero en serio, la gente grande somos muchos menos. Ustedes tienen el mundo por delante y lo pueden cambiar a su gusto. Pero para eso tienen que también tener la posibilidad de manejarse solo, que es a lo que yo me refiero cuando hablo de que la educación es adoctrinamiento. O sea, la mayoría de los profesores, desde el kindergarten, como digo, hasta el último curso de la maestría, vos tenés que hacer lo que él quiere, básicamente, para que te vaya bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? A mí me duele mucho cuando de repente los chicos en etapa de trabajo final de grado dicen, ay, profe, yo lo único que quiero es irme. Cuando en realidad, en cualquiera de esos otros países de los que hablábamos, la etapa de la universidad es maravillosa. A mí me tocó estar 3 años en Alemania haciendo universidad. Yo sueño hasta ahora con que Paraguay pueda llegar a tener algo parecido, ¿verdad? Sueño con eso, porque además tenemos un campus maravillosamente bello, pero es una colección de facultades, ¿verdad? No tenemos concepto de universidad. Ahora justo me tocó, porque le tuve que reemplazar a una profe que se enfermó, entrar en un trabajo del plan estratégico de la UNA. Y estoy viendo con bastante agrado que están un poco más preocupados de que las cosas sean participativas, un poco más preocupados de que la universidad tenga una imagen como universidad. Entonces, yo creo que es un pequeño paso para ir mejorando, ¿verdad? Como yo le decía en una de las veces que se quedaban pensando y anotaron, tendríamos que poder dar, por ejemplo, paisajismo, hay en arquitectura y hay en agronomía. En una de las dos nomás tendría que estar. Y los alumnos tendrían que poder hacer ahí paisajismo en esa facultad donde hagan y que sus créditos les valgan en la facultad de ellos. Estamos dentro de la misma universidad. O sea, ese tipo de cosas tienen que empezar a aparecer. Y hay que insistir, sencillamente hay que insistir. Pero el campus está perfectamente estructurado para que nadie se junte con nadie. Ustedes fíjense que nosotros le tenemos al lado ingeniería, al otro lado agronomía, y de no ser un ratito en la cantina, pero ni siquiera cada uno se sienta en su mesa y ni siquiera se comparte mucho. No tenemos el hábito. Además se estructuró para que eso no pase, y se estructuró muy bien. Yo digo que acá hay muchas cosas que funcionan mal, pero que fueron muy bien planeadas. Una de ellas es el campus, otra de ellas es la educación. ¿Sí?
¿Te imaginas qué bien vamos a vivir en cuanto a salud si es que recorremos el campus todos los días? O sea, un paseo de 30 minutos nomás, luego mentalmente hablando, te Por, libera. por ejemplo, estaríamos, pero re No es bien en salud mental. beneficio. Sí. Otra cosa, si pusiéramos en el campus está lleno, todo el mundo tiene pozos ciegos. Si esos pozos ciegos los canalizáramos a un biodigestor, podríamos tener el campus iluminado gratis. O sea, hay mil cosas que se pueden hacer. Lo que falta un poco es conocimiento, voluntad política, ganas de moverse, qué sé yo. Intereses, por otro lado. O sea, es complicado, pero no es imposible. Nada es imposible en este mundo, realmente. A ver, acá está entrando alguien. Ahí está, ok. Bueno, entonces, ¿por dónde? Ya me fui por las ramas, me encanta irme por las ramas. Estábamos hablando de los espacios, hablamos de que había, lo de la Convención Ramsar estábamos hablando. También tenemos reservas de biosfera. Las reservas de biosfera son, digamos, declaradas por la UNESCO. La UNESCO es la que a nivel universal declara una reserva de biosfera, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos 3. Una es la en Baracayú, de la reserva en Baracayú, que es el año, en alguna parte creo que puse, no me acuerdo. Creo que puse en lo que les escribí como clase. Creo que es del 2000. Después vino la reserva del Chaco, que me parece que es del 2005 por ahí, y la de Taipú ahora del 2017. Tenemos 3 reservas de biosfera, ¿verdad? Tenemos esto que decíamos de la Convención Ramsar, que pobrecita no se le hace mucho caso, pero está. El hecho de que esté la convención o que estén las leyes ya es interesante porque en algún momento puede empezar a tener peso. O sea, no hay que perder la esperanza con esas cosas. También hay espacios para refugios de aves, que uno de ellos es el Banco San Miguel, y ahora te parte el alma. Con la cantidad de incendios y cosas, esas aves deben estar en cualquier lugar. Realmente pobrecitas, ¿verdad? Y además el espacio destrozado para cuando sea la época que tienen que emigrar de nuevo. O sea, no quiero ni pensar en eso, ¿verdad? Bueno, después, ¿qué más tenemos? Y la otra cosa que les quería comentar es, así como a nivel, perdón, la reserva que tiene una legislación X para manejarse. Por ejemplo, en una reserva no se puede prender fuego, no se puede acampar, no se puede entrar en grupos de más de X cantidad de gente, porque la capacidad de carga, o sea, la carga que puede soportar ese espacio no le permite, etcétera, etcétera. En la zona de amortiguamiento, que es la que le rodea, es la clara del huevo que decíamos, ahí sí ya se pueden hacer más cosas. Ahí de repente pueden haber pequeños hospedajes, puede acamparse a lo mejor se puede hacer un asadito controlado, etc. Y en el resto del territorio sí ya hay libertad para manejarse de otra manera, siempre con las reglas que tenga el país, ¿verdad? Lo mismo pasa a nivel urbano. A nivel urbano nosotros que tenemos como espacio de reserva los cascos históricos, ¿verdad? El casco histórico de Asunción, pobrecito, que fue bastante vapuleado. De repente hay ciudades que conservan mejor sus cascos históricos, otras no, otras los destrozaron totalmente, peor que nosotros, ¿verdad? Pero bueno, está el tema de los cascos históricos que pueden ser tanto en la ciudad grande como a nivel rural se tiene de repente lugares muy bien conservados, ¿verdad? Esos cascos históricos, exactamente igual que en el área natural, también tienen una zona de amortiguamiento. O sea, si en el centro de Asunción yo no debería poder construir más de 3 o 4 pisos, es lo que creo que dice el plan del centro histórico. Y después, alrededor, el centro histórico creo que va hasta Humaitá o algo así, desde Río hasta Humaitá, Colón, Brasil o hasta Tacuarí, una de esas cosas. Tiene sus límites bien definidos, ¿verdad? Fuera de ese centro histórico ya las reglas se abren un poco más. Se puede construir más alto, puede haber más densidad, etcétera, etcétera. Y en el resto de la ciudad ya está liberado para hacer edificios de 80 pisos también, si quieres, siempre que respeten la proporcionalidad entre espacios abiertos y espacios cubiertos, no cubiertos, etcétera. Entonces, el tema es cómo hacemos con toda esta historia, ¿verdad? Cuando de repente tenés un edificio de la Católica, que parece que por suerte se calmaron, no escuchemos nada, que te quiere hacer un mamotreto de 8 pisos como telón de fondo de la Catedral de Asunción, en pleno centro histórico.
y que le aprobaban los planos y todo. La Secretaría de Cultura le negó, pero la municipalidad le aprobó. O sea, nosotros tenemos leyes, reglas, etcétera, etcétera, y gente con conocimiento también, ¿verdad? Pero de repente las cosas no se cumplen. En una entrevista que tuve con la gente de la Avenida Quinta, que estaban así en una época muy aterrados con el desastre que le hicieron en la Avenida Quinta realmente, me preguntaban si es que esa gente de la municipalidad es muy ignorante, por eso que permiten esas cosas. Y yo, que soy, como les digo, media sin pelo en la lengua, le dije, yo no creo que sean ignorantes, lo que creo es que son obsecuentes. Entonces, para darle el gusto al jefe o darle el gusto al que va a invertir, aceptan cualquier cosa. Yo no creo que sea que no saben realmente, de verdad no creo. Yo creo que simplemente hacen porque les es más cómodo, porque les conviene, porque no se animan. Pocos son los que se animan de repente a enfrentarse a un jefe o a decirle de repente, yo esto no voy a firmar. Y si a lo mejor te dice, si no firmaste, hecho, bueno, pues que me eche. Bueno, eso no todo el mundo tiene. Y tampoco le podemos criticar que no lo hace. A lo mejor tiene razones muy fuertes para no poder darse el lujo de tener ese enfrentamiento. Pero muchas cosas de esas son las que están en juego en todas estas historias, ¿verdad? El otro tema, si nos vamos a ir a la parte natural, aun cuando es dentro de la ciudad, es el mamotreto del viaducto del Botánico. Ese, por ejemplo, y tampoco hay gente que dice no hicieron nada. Dioses, todo el mundo hizo todo lo que pudo. La facultad misma organizó una charla con todos los participantes del tema. Los únicos que no aparecieron fueron los de la municipalidad, el resto sí estuvieron. Y hay que reconocer que el pobre ingeniero del MOPC te daba pena porque no sabía cómo defender lo indefendible de que era su proyecto, ¿verdad? Y todo el resto de la gente, que era el MADE, Secretaría de Cultura, los vecinos de la zona, organizaciones ambientalistas, la Facultad de SEBA, todos estaban en contra. El planeta está eliminando viaductos y este aquí que nosotros empezamos a construir viaductos, ¿verdad? Siempre 40 o 50 años detrás del resto. O sea, te parte el alma. No da gusto, se sufre, como se dice. Y ahí tenés el mamotreto, ya está hecho, prácticamente hecho. Y estábamos hablando recién del área de conservación, que sería el jardín botánico, y el área de amortiguamiento, de como mínimo 300 metros alrededor, en la que muchísimas cosas no deberían pasar para no afectar al espacio de conservación que es el jardín botánico. Y resulta que acá le pasan un mamotreto de viaducto adentro del botánico, porque pasa adentro en un costadito. No es luego los árboles que se tiran, que también es un crimen. Es el espacio, esa biodiversidad, todos esos animalitos, todo eso que hay ahí, todo estropeado. ¿Qué les parece que va a hacer con el ruidazo del viaducto ese? O sea, es criminal. Y sin embargo se hace igual. Y no es que se hace porque la gente no se opone, porque la gente se opone. Otro caso parecido fue el de Parque Pavetti. En Parque Pavetti, porque a un edificio de Juan de los Palotes, creo que hasta es capital extranjero, se le ocurrió ensoquetarse en un lugar y tragarse un pedazo del parque, lo hicieron y la municipalidad le permitió. Entonces hay cosas así que son de terror. Nosotros, ¿por qué insistimos tanto a veces en que tengamos una ética profunda, que conozcamos, etcétera, etcétera? Porque está la esperanza de que ustedes el día de mañana puedan ocupar ese tipo de cargos. Y sí tengan la valentía de hacer las cosas como se tienen que hacer. O sea, es una inversión a futuro la que de alguna manera se quiere hacer, realmente. Bueno, en general eso es lo de amortiguamiento y conservación. La conservación, el amortiguamiento, y no se respeta, perdón. Volviendo a la parte rural, el tema de las plantaciones de soja. Teóricamente tiene que haber, en el caso específico de las plantaciones de soja, se pide 100 metros de borde protector con respecto a los vecinos. Resulta que ellos le fumigan encima a la gente. No solamente las fumigaciones que se hacen en avión. Nosotros teníamos un alumno que era no me acuerdo, San Alberto puede ser un lugar de eso. Era un chico fantástico que hizo su TFG sobre ese tema. Él decía, yo fui un niño fumigado. O sea, mi colegio quedaba enfrente de la plantación de soja. O sea, había una calle, el sojal estaba ahí y el colegio estaba de este lado. Y dice que protestaban las maestras y todo el mundo y no había caso. Los tipos te fumigaban encima, a hora de clase, como si nada. O sea, esa es gente que genera una especie de defensa natural, más o menos, ¿verdad? Porque realmente es inexplicable. Así también hay muchísimas enfermedades y muchísimos problemas en este país. ¿Cómo se llama? Parque Ecológico Cerro Ju.
¿Qué le pasaba al parque ecológico CerroJú? Ah, me acordaron un poco. Hace unos días se habilitó ese, profe. Una vergüenza el En, parque. en serio. Ese de donde quería poner el Cristo, no sé qué. ¿O no? No sé eso. Solo sé No, que costó 2.800.000.000, 2.800.000.000, y es así un arco y una macetita. no te puedo creer. Ay, por Dios. Ay, por el famoso portal. Qué horror. Y sí, así estamos. Una maceta con una rosa. Dios mío. Y sí. No, es de terror, es de terror. Ahora, yo digo que la gente se vaya dando cuenta ya es un paso. O sea, son lentos los pasos en estas cosas realmente, mucho más lentos de lo que uno quisiera. Pero se va despertando conciencia, yo creo, y en algún momento tiene que explotar. Es como el tema este del arancel cero. Al final no sé cómo quedó. Escuché que quedó como dijo diputado, pero no me acuerdo qué era lo que dijo diputado. ¿Será que alguno me puede contar cómo quedó eso? Eso también hace años se viene peleando. Y pareciera que algo se va a conseguir ahora. Profe, solo se aceptó para los colegios para las personas que vienen de colegios públicos. Ah, lo otro no se aceptó. Ya, entiendo. Y bueno, No, sí, y es una pena porque eso es una cierta discriminación también en el sentido que muchas veces hay gente que está en colegios pagados, digamos, un poco por lo que decíamos, de que la educación en los públicos no siempre es la ideal. Hay algunos que son muy buenos, pero no todos. Entonces a veces la gente hace un esfuerzo sobrehumano para mandar a su hijo a un colegio privado, ¿verdad? Y eso no significa que después tenga que... Yo me acuerdo que cuando empezó el cursillo de CPA, y como es bastante carito, yo les decía a los... En esa época no me acuerdo quién era el decano, ya hace mucho tiempo. ¿Por qué no se cobraba, en todo caso, la cuota del CPA proporcional al colegio de donde venga el alumno? ¿Verdad? Por ejemplo, que el que viene a un colegio público no pague o pague ínfimo y el otro un poquito más. Pero tampoco abusar con nadie, ¿verdad? Pero es también un poco factible de que haya errores. Es como cuando a veces uno dice la verdad que acá hace falta pena de muerte en algunos casos. Y después te pones a pensar, ¿y qué pasa si se equivocan? O sea, hay tantas dudas en todas esas cosas. Sí, me parece una lástima. Yo tenía la esperanza de que saliera para todos realmente. Pero bueno, salió por lo menos, pero no sabemos qué porcentaje sería ese. Porque como te digo, muchísima gente va a hacer el esfuerzo de ir a colegios privados, aunque casi no pueda. Profe, ¿Sí? ya que estás hablando del CPA, Sí. ¿no supiste que se sacó la materia de castellano ahora? Se sacó luego, Sí, en serio, así después ¿qué de... opinas sobre eso? Y no, me parece, o sea, me parece una locura en el sentido que hace falta, me parece que hace falta comunicación. Es más, yo voy a cometer una infidencia, no me acuerdo que pasé y estaban las profes de comunicación, no sé quiénes eran, hablando entre ellas, y yo salí espantada y dije, Dios mío, si estas son las que le van a enseñar comunicación, porque era un desastre como hablaban. Era ese que a veces uno como chiste dice, me emociona tu habla, era de terror. Pero aún así, con todos esos problemas, hace falta que se dé comunicación, yo creo. Profe, Dime. demasiado bien cuando hablamos en este país para sacar comunicación, che Dios. No, es un crimen me parece. Yo creo que hace muchísima falta. O sea, no sé por qué no se podía resolver de otra manera. O sea, no sé, cambiar el equipo, sancionar si hubo problemas. No es fácil a veces llegar al fondo de las cosas, ¿verdad? Pero hay sumario. Pero y que haya sumario, los sumarios sabemos cómo terminan generalmente. Pero está bien que se haga sumario, pero no que se saque la materia, me parece. En todas las facultades hay cursillos, o sea, es obligatorio el castellano, no sé por qué sacarían, Claro, si porque el no hacen un castellano plantel alternativo. uno de los problemas que tenemos es el castellano en este país. Hay gente que vos escuchás hablar, senadores y diputados, para que ir más lejos, que supuestamente son autoridades. Vos le escuchás hablar, a lo mejor de repente con mucho esfuerzo, 10 minutos te pueden hablar medianamente bien. A partir de los 10 minutos se dan tortazos entre masculino, femenino, plural y singular, que es uno de los errores más clásicos, ¿verdad?
porque no tienen el hábito. No, yo creo que comunicación realmente, como dicen ustedes, ya se sacó luego para siempre. Me parece realmente una locura. O sea, no me parece una reacción adecuada a un problema. Según lo que sé, hasta que se resuelva lo del sumario, pero no sé cómo van a hacer porque Pero yo yo creo por que, lo menos aprendí castellano en el cursillo. pero O claro, sea, yo me imagino que sí. parece ilógico y no hay ni una materia parecida a castellano. O sea, hay una pero es optativa, o sea, no tiene sentido. Optativa en el cursillo. No, en la carrera, cuando Ah, ingresas, sí, 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 ya sé cuál. pero Exacto. no es castellano, es lenguaje nomás. Sí, además en medio hacia el final, no es muy al inicio tampoco. Me parece, no sé si se puede tomar desde el inicio. La verdad que no sé. Pero no, no me parece la solución sacar la materia, que se ponga otro equipo de profesores mientras se resuelve el sumario de los otros. O sea, porque van a tener que pagar el pato los Eh, alumnos al final, a ¿verdad? mí me parece que, como dijo la alumna, que hay una materia nada más dentro del currículum del programa dentro de la carrera. Es Sería optativa, como dice. sería interesante que crear más asignaturas o que se trabaje en algunas asignaturas como teoría, en Claro, proyectismo, de que redactemos más cosas. No sabemos redactar, no sabemos hablar, no sabemos, pero es como dice la profe Estela, por falta de práctica. Y muchas veces también una lectura más frecuente de buenos textos nos ayudan a adquirir vocabulario, a ejercitar un poco ese manejo del idioma. Cualquier persona que quiere estudiar un idioma, que quiere ser bueno manejando el idioma en redacción o en el hablar sencillamente, lee, redacta, se ejercita. Eso es normal. Y nosotros en vez de tener más tiempo estamos disminuyendo. Es una pena, realmente es una pena. Y habría que ver de todos lados cómo poder impulsar a que se retome de vuelta y es más, abrir más espacios donde se pueda el alumno formar, porque en nuestra carrera, jóvenes, nosotros necesitamos después defender nuestros proyectos y es muy triste que la herramienta básica es poder pararse con seguridad y tratar, aunque de manera sencilla, y hablar bien no quiere decir hablar en difícil, no, es al hablar contrario, más, es mejor muchas veces, al porque la contrario. gente hasta puede parecer petulante, rebuscándose con términos muy raros, ¿verdad? Entonces, el hablar sencillo y correcto es lo mejor siempre en todo. Entonces, nosotros al defender nuestros proyectos, ¿qué tenemos que hacer? Describir, invitarle a la persona que está enfrente de nosotros a entender nuestro proyecto, a escribir, relatar, un montón de cosas. Entonces, si nosotros no somos capaces de adquirir esas habilidades en nuestra vida estudiantil, ¿cuándo vamos a hacer? No vamos a empezar a practicar cuando nos recibimos. Entonces, también insistimos dentro de lo que es nuestra materia, que es un espacio donde ustedes pueden intervenir expresando alguna idea y son los compañeros en este momento los que van a escuchar, somos las profes, pero el día de mañana van a tener el cliente enfrente, van a tener la persona a la cual ustedes con su hablar le tienen que convencer de que compren el proyecto. Recuerden siempre eso y utilicen el tiempo de manera inteligente dentro de su vida estudiantil. Lean, hablen, traten de crear entre ustedes, entre compañeros, momentos de lecturas compartidas, comentarios y tratar de ejercitarse, porque pasa muy rápido y uno sin darse cuenta ya se ve en el ámbito laboral necesitando esas herramientas que muchas veces no ejercitamos. Eso pasa muchas veces también en los trabajos colectivos, ya sea de proyecto o de alguna materia.
muchas veces están los que son hábiles para hablar y están los que trabajan como locos y les cuesta expresarse. Entonces, a veces vos como profesor te das cuenta, otras veces no pillás, ¿verdad? De que el que hizo el trabajo fue otro y no precisamente el que lo está explicando. Solo el que está explicando tiene la habilidad para hacer eso. Entonces, esa habilidad tienen que tener todos, como dice Gloria, para poder manejarse tranquilamente después. Sí, es todo un tema. Pero hay cosas que son cómicas. Yo hace poco pillé, porque yo vivía atormentada con el famoso ensayo que me decían los chicos que tenían que hacer. Porque yo una época estuve en la parte cultural del Instituto Paraguayo Alemán y teníamos muchos encuentros con literatos y compañía, venía gente de afuera y demás. O sea, bastante manejo con ese grupo de gente. Y entonces yo me acuerdo que ellos siempre comentaban, casi no hay ensayistas, hay muy pocos ensayistas. Decían ellos, es que el ensayo es el género literario más difícil que hay, porque tiene que tener un aporte, es casi como una tesis, ¿verdad? Por más de que no sea largo, pero tiene que tener un aporte. Y acá resulta que cualquier trabajo práctico puliendo se llama ensayo. Yo le decía, pero ¿qué es lo que es esto? Y vivía playando por el tema. Hasta que me tocó empezar con esta historia de la plataforma y me puse a hacer cursos, como hicimos todos los profes, para ponernos al día con el tema. Y ahí lo pillé al famoso ensayo. Había sido que le llaman ensayo y explicaban, entonces, bueno, a la redacción le llaman ensayo. Ahora yo digo, ¿será que esta gente, no, ni pregunté, porque no quiero luego que me contesten, no tiene idea de que el ensayo existe como género literario? Y le llaman ensayo a la redacción. No entiendo, ¿por qué no le llaman redacción a la redacción? Es un poco lo que decía Gloria hace un rato. A veces a la gente le encanta complicarse la vida usando palabras que cree que son raras y con las que piensan que impresionan más. Había un profesor que siempre decía, el que sabe, explica sencillo. El que no sabe, complica para que no le pregunten. A mí me quedó grabado eso realmente, porque es una gran verdad. La gente que domina un tema generalmente lo puede explicar bien sencillo. Yo siempre suelo decir, para lucirte, anda a hacer una sala de conferencias, hacer una buena ponencia. Y aún ahí siempre es interesante tener un lenguaje adecuado para todos, ¿verdad? Que no sé que estés en un grupo así muy científico, donde ahí sí te puedes usar otro lenguaje. Pero en general uno tiene que tratar de que todo el mundo lo entienda para que su mensaje llegue. Realmente en el fondo es eso. No es impresionar, ¿verdad? Para impresionar tenemos otros ámbitos, como digo yo siempre, no es el aula y el alumno el que tiene que ser víctima de tu ansia de impresionar, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ¿cómo andamos de tiempo y cómo andamos con este tema? ¿Quedó claro todo lo que vimos hasta ahora, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas. Ahora, una de ellas es, como les comentaba al principio a los que estaban, yo generalmente les suelo poner unas cuantas cositas de información con la idea de que lean. Pero, o sea, de que lean una cosa, que lean otra, de repente les tiro un libro y todo porque me parece que es interesante. O sea, leen en general, leen lo que les interesa, pero de alguna manera, como decía Gloria, la intención es que lean lo más que puedan. De todo eso que leen, siempre algo queda como residuo, como sedimento, ¿verdad? Entonces la intención de poner varias cosas es justamente que lean todo eso. Queda el video, como decía Giselle, sin tomar nota, genial. Ella como alumna tiene ese enfoque interesante, ¿verdad? De poder de repente anotar las cosas que más le llaman la atención. Y otra de las cosas que tenemos, vamos a tener 2 parciales de 20 puntos cada uno y trabajo práctico de 20 puntos que Gloria le va a aplicar después cómo van a hacer toda esa parte. Después el otro tema es a qué hora comenzamos. Nosotras no tenemos ningún problema en empezar a la 1. Yo no sé cómo va el tema de ustedes ahora no es que tienen que llegar a la facultad, pero de repente hay gente que trabaja o lo que sea. ¿Les queda bien a la 1 o prefieren empezar un poquito más tarde? Eso ustedes me cuentan. Deciden entre todos, qué sé yo, y vemos, ¿verdad? Podemos empezar a la 1 sin ningún problema. Como les decimos, no es nuestra la cosa, es por si a ustedes les facilita empezar un poquito más tarde. En proyecto, por ejemplo, empezamos los primeros días a las 4, porque el proyecto quería de 4 a 9, pero después hablando con los chicos en la segunda o tercera clase, justamente nos pidieron si podíamos empezar a las 6, porque muchos de ellos están trabajando en compañía, aunque lo hagan en su casa, y les joroba un poco más, digamos, empezar a las 4.
Entonces, en el mismo sentido, les preguntamos a ustedes cuál es la hora que les queda mejor a todos. Entonces, eso nos cuenta. Está bien a las 13, dice acá una. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, porque a las 4 hay taller para muchos grupos, ¿verdad? Bueno, pónganse de acuerdo ahí en el chat entre ustedes a ver cuál es la mayoría y a esa hora empezamos, sin problema. A las 13, fantástico, parece que hay consenso con las 13. Sí, buenísimo. Bueno, entonces, tenemos ya la hora de inicio, tenemos la forma de manejarnos, tenemos ya el grupo de chat y también está, en cada clase hay un foro de comunicación. La idea es que usen eso. Si a ustedes se les ocurre alguna cosa, ahí están empezando, Giselle, vos podés hacer tu control de las horas. Sí. A ver cuál gana al final del día. ¿Qué le iba a decir? Se me fue. El chascomús, como decía una tía, una laguna era el chascomús. Profe, ¿y va hasta las 4 la clase? No siempre, de repente terminamos antes. O sea, depende, ¿viste? Por ahí a veces nos enganchamos como locos y seguimos hablando hasta no sé qué hora. Y otras veces, digamos, ya completamos todo lo que teníamos que hacer y terminamos antes. No hay una... Porque, ¿sabes qué pasa? Esa es otra cosa que quiero que tengan presente. El primer semestre, cuando comenzamos paisajismo, como había tanta tensión con el tema de las clases virtuales, entonces un primer ejercicio que hicimos fue de ver cuáles eran las ventajas de la virtualidad, porque todas las cosas, algunas ventajas tienen que tener, si no, por lo menos hay que encontrarles, si no hay más remedio, para no pasarla tan mal, ¿verdad? Entonces, increíble la cantidad de cosas que encontraron los chicos. Una de ellas, como decían, era no tenía que gastar en pasaje, ni en tener que almorzar en la facultad, podían ver los videos cuantas veces quisieran, tenían el material a mano, ¿verdad? Y la parte de presencia, para nosotros no es de vida o muerte. Ustedes lo que van a hacer es cumplir las cosas, ¿verdad? O sea, cumplir los trabajos prácticos, cumplir los, ¿cómo se dice?, los parciales, etcétera, etcétera. Nadie va a estar controlando así minuto a minuto, entraste a las 2, saliste a las 6, te escapaste a mitad de la cosa. Ese tipo de obsesiones no pasan por este equipo de profes, ¿verdad? Directamente no pasan. O sea, nosotros creemos que la gente, si vos estás sentado en la clase porque te exijo que estés desde la 1 hasta las 4, vas a estar ahí, o en onda carita fija y micrófono apagado, que al final puede estar haciendo cualquier otra cosa, o ponerle que todavía estén más, porque conozco a algunos que les pida que abran la pantalla y toda la historia, igual ustedes pueden estar haciendo otra cosa. O sea, esas son formas absurdas de controlar. Además, yo creo que también en este país hay que empezar a perder esa mentalidad de control. Las cosas se tienen que hacer bien porque están bien, porque son correctas y porque así tiene que ser, no porque me están controlando. Entonces nosotros en realidad no les estamos controlando. Ustedes vienen a la clase, damos la clase, charlamos todos juntos, nos encanta que participen, ¿verdad? Porque es mucho más enriquecedor. Pero si alguien no viene o no pudo venir un día o lo que sea, no es ninguna tragedia. Y nadie les va a dejar fuera del derecho si ustedes se ganan su derecho al curso. O sea, eso también que les quede claro, ¿verdad? No hay una obsesión de control, ¿sí? ¿Qué te parece si hacemos una encuesta en Google para que los chicos respondan el horario? Así cada uno tiene su voto, vamos a decir. Después la encuesta te tira los resultados. Por lo que son 130. Sí, para que todos tengan derecho a voto, vamos a decir. Me parece justo, me parece justo. Entonces yo voy a crear la encuesta y, no sé, a la También, noche. al lunes o martes y el jueves, después ya ponemos en el chat cuál es la hora que ganó. Claro, claro. Me parece Inclusive yo bien. creo que el fin de semana ya tenemos resultados. Sí, me parece fantástico, Giselle. Está bien. Está muy Dale. bien. Bueno. Después, ¿qué otra cosa? Acuérdense, tenemos el WhatsApp para preguntar lo que sea, como sea, a la hora que quieran, tampoco hay drama. Personalmente, yo si me acuesto a dormir, pongo el teléfono en silencio. Además, generalmente no duermo, me desmayo, entonces no escucho tampoco nada. O sea, no se preocupen, no, eso es tarde o lo que sea, no hay drama con eso. Igual tienen el foro de novedades, no novedades, es donde nosotros les contamos la cosa, el foro de consulta en cada clase, donde nos pueden preguntar lo que quieran. Pasa que de repente a uno se le ocurre algo fuera de la hora de la clase. Entonces, esa otra de las ventajas de este sistema. Ustedes pueden o escribir en el WhatsApp o escribir en el foro, lo que sea, la pregunta que se les ocurra en el momento que sea. No hace falta que estemos en la clase para poder resolver algunas cosas.
¿Se dan cuenta? Hay que sacarle ventaja al sistema, realmente. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Los trabajos, ¿querés que les cuente algo? Ay, me parece genial que le cuentes. Bueno, no, vamos a tener dos trabajos en el semestre. Y las fechas van a estar ya están, creo que la profe ya puso todas las fechas El cronograma ya está, exacto. del cronograma. Así que yo les voy a dar y les voy a poner también en la plataforma, todo por escrito, bien clarito, pero ya les anticipo que son dos, ¿verdad? Vamos a tratar que en esos dos se puedan reunir, por ejemplo, 2 o 3 temas desarrollados dentro de las clases normales. No son nada raro, son cosas sencillas que nos apoyan en el objetivo de incorporar algún vocabulario referente a la parte ambiental, algunas veces van a ser opiniones personales o análisis que ustedes puedan hacer, pero son trabajos sencillos. El objetivo no es hacer la gran redacción, sino algo correcto que les ayuda a ustedes también a fijar los conceptos. Nada extraño, ¿ok? Eso nomás. Agregándole algo a eso que dijo Gloria, ahí va otro punto que también es importante aprender, a sintetizar las cosas. Ustedes pueden escribir, y muchas veces hay profes que de repente quieren que escriban mucho. Teóricamente, si vos hiciste 3 hojas, qué maravilla, hizo 3 hojas. A lo mejor en las 3 hojas no dijo nada. De repente, en un párrafo de 4 líneas o de 6 líneas, vos decís mucho más si decís la esencia de la cosa. Entonces, eso hay que aprender, porque eso también te sirve, como decía Gloria, cuando le vas a aplicar a tu cliente. Ningún cliente tiene ganas de perder toda la tarde con el arquitecto que le va a contar cómo va a ser su casa. Si vos lográs decirle en 5 minutos lo que le tenés que decir para venderle el proyecto, sos un ganador. O sea, nadie tiene ni tiempo ni ganas de escuchar mucho bla bla. Entonces la capacidad de síntesis es importante. Yo siempre le digo, una cosa vos podés decir en 5 minutos, en 15, en un día, en una semana, en un año. Esa misma cosa desglosando mucho más, ¿verdad? Pero la esencia tiene que poder ser chiquita y rápida. Entonces, eso es muy importante para los trabajos, para los exámenes, para todos, en nuestro caso. Yo sé que hay gente que quiere Biblias. Profe Gloria, ¿vamos a seguir manteniendo los trabajos individuales? Sí, sí, Giselle, y es interesante porque así les da posibilidades a cada uno también de organizar sus tiempos y el tema virtual también muchas veces le permite a cada uno hacer su vida de manera más libre, porque el hacer en grupos, no sé, es más fiel. Por eso van a ser 2 nada más. Nosotros estamos mínimo 5 trabajos con 4 puntos y ahora vamos a dar 2 trabajos de 10 puntos, dar los 20 puntos. Bueno, entonces así no se estresan en buscar el grupo, nomás por eso nomás estaba preguntando. No, vamos a hacer así individual. Gracias, Giselle. ¿No tienen ninguna duda, chicos, algo que quieran comentar, aclarar, lo que sea? Profe, al final no se escuchó tanto lo que dijo la otra profe. Son 2 trabajos que van a valer 20 puntos escritos, ¿verdad? Gloria, en un momento se cortó lo tuyo, si les podés repetir. Bueno, ahí repito, van a ser 2 trabajos de 10 puntos cada uno para totalizar 20 puntos. Y las fechas ya están en el programa que la profe levantó. Yo lo que les voy a pasar es en la plataforma, voy a poner por escrito, por supuesto. Después, si quieren, vamos a leer acá en nuestras clases de los jueves y ahí pueden preguntar o en la plataforma, en el WhatsApp, donde quieran, pregunten acerca de el trabajo.
pero son más bien guías. Nosotros no somos muy rígidos en el tema de que se desarrolle una cosa demasiado rígida. No, queremos darles a ustedes la posibilidad de expresarse, un espacio que nosotros queremos generar para ustedes. Y en los trabajos es la oportunidad, ¿verdad?, de hacer una redacción, vamos a hacer algo bastante combinado en 2 trabajos. Ya les voy a pasar, les estoy preparando algo lindo. Y ese foro general de consulta se puede usar para todo lo que sea transmitir cosas, porque hay uno en cada clase. Entonces es muy práctico. Sí, genial, vamos a hacer. Bueno. ¿Otra cosa, niño? A la alumna que había preguntado, ¿está claro ahora? A la que no había entendido bien. Sí, profe. Ya era. Gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra cosilla, chicos? Preguntas. Profe, los materiales de estudio se van a ir subiendo a la plataforma nomás de acuerdo a cómo se van desarrollando las clases o cómo va a ser eso. Y en la plataforma ustedes ya tienen en cada clase algunos materiales. Se complementa entre lo que hablamos en la clase y algunas cosas que se agregan y ustedes tienen la libertad total de buscar la información que quieran. Es lo que yo les decía, yo soy enemiga del libro único. Para mí el libro único es del que lee poco. El que lee poco conoce solamente ese libro y por eso quiere que hagas como ese libro. El que lee mucho no te puede dar un libro único. No existe. Ok, gracias, profe. Vale. ¿Otra cosilla? Eso es todo, profe. Gracias. Todo, ya saben todo, ya preguntaron todo. Igual, cualquier cosa nos preguntan después, ya sea en el WhatsApp o en el otro grupo, ¿sí? Bueno. Sí, profe. Entonces, ¿les liberamos? Profe, yo también ya me retiro. Nos vemos. Chau, chau. Ay. Estela, Dime tú. ¿puedes apagar tu grabación? No sé si apagaste. Ay, gracias. Siempre me olvido. Mil gracias.